Para no quitar más tiempo al primer ponente de la tarde, a Miquel, voy a intentarlo ser breve en la presentación. A Miquel le conocimos personalmente hace un año en un evento que organizó la asociación Amigos del Misterio de Cantabria. Organizamos un evento en el exterior y a ese evento vino Miquel. Yo no tenía el placer de conocerle personalmente, allí le conocimos y allí pues fue un gustazo, ¿no? Recuerdo personalmente, por hacer una presentación más personal, que era una noche con mucho frío, estábamos ahí todos como en una hoguera y muy típico, contando historias, y Miquel empezó a hablar de cine y nos dejó a todos como niños enganchados, ¿no? A su voz y a cómo habla de cine. Entonces, pues para nosotros es un honor y un placer tenerle aquí y que pueda compartir con vosotros pues aquellas charlas que nos hizo aquel día en aquella hoguera. Quien no conozca a Miquel, pues es colaborador de Cuarto Milenio, colaborador también de programa Grupo Salvaje y actualmente le podemos encontrar en la COPE. También colaboró con el libro Hay otros mundos, pero están en este, y poco más le queda por hacer. Así que, sin más, gracias de nuevo y estoy segura de que os enganchará tanto como a nosotros. Muchas gracias. Gracias. Sí, lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme y por acudir, sobre todo, que vosotros realmente sois los protagonistas y los que quiero que disfrutéis de este rato que vamos a hablar de cine, pero el cine va a ser un vehículo realmente para poder hablar de otras pasiones, que es la que a todos nos unen, que es el misterio. Porque no va a ser una charla al uso de que todo el mundo pueda buscar en Internet, habrá cosas que sean más conocidas, pero os aseguro que hay otras que son que quiero que me acompañéis para hacer un viaje a través del cine, de la historia del misterio, que me acompañéis en vivencias personales, en anécdotas, en curiosidades, pero sobre todo en esa vivencia en primera persona, que es lo que quiero transmitiros y que quiero que me acompañéis. Vamos a ir a Hollywood, vamos a ir a Italia, vamos a ir por unos cuantos recorridos a través de esas curiosidades del cine. Cómo no, yo creo que uno de los grandes personajes, el primer metrosexual de la historia del cine, sin lugar a dudas, fue el gran Rodolfo Valentino. Estamos hablando que con él prácticamente murió el cine mudo, ¿no? Porque a su muerte, un año después, ya en el año 1927, murió en el 26, comenzaba el cine sonoro, con lo cual yo considero que Rodolfo Valentino acaba con un ciclo de leyenda, sin duda alguna, y es un personaje que daría aquí para hablar horas y horas. En otras charlas he hablado de Rodolfo Valentino, pero hoy no es el caso. Voy a hablar de él, pero no voy a hablar de toda su vida, de todo su misterio, de toda su muerte, como fue tan espectacular y tan enigmática. Pero sí que voy a hablar de lo que hoy nos ocupa, objetos malditos. Su anillo, uno de los objetos malditos, sin lugar a dudas, más curiosos, el anillo de Rodolfo Valentino. Y esa relación incluso que he tenido yo con esta historia, en primera persona, que yo creo que me acompañéis. Bueno, en 1921, como bien sabéis, Rodolfo Valentino era un emigrante italiano que busca suerte en Estados Unidos, primero en Nueva York, que trabaja de todo, desde camarero hasta jardinero muy buenas. Hasta jardinero en Central Park, ¿no? Entonces, con lo cual, un tipo muy polifacético y simplemente como tantos y tantos españoles también, como fueron incluso mis abuelos, fueron a hacer las Américas al otro continente, ¿no? A intentar ganarse la vida. Y, su belleza, su enigmática mirada, conquistó a los productores incipientes de aquella época. Y se traslada a la costa oeste. Y en la costa oeste, a su paso por San Francisco, ve un objeto. Él siempre, como veis, era un gentleman, siempre le gustaba vestir con estas ropas magníficas. Vio un anillo que le llamó mucho la atención en una tienda de antigüedades. Y ya ese anillo, dijo el vendedor, que no era un anillo que tuviera un pasado, digámoslo así, muy limpio, ¿no? A él le dio igual porque le gustaba y se quedó con el anillo. El anillo ya de por sí tenía un enigmático origen o pasado. Natasha Rambova fue una persona muy influyente en la vida de
de Rodolfo Valentino y fue la persona que lo asesoró durante toda su vida y el que también, la gran artífice del icono del divo que todos hoy conocemos y la que le proporcionó esa imagen, ¿no? Fue una mujer muy independiente, muy innovadora y la que confeccionó todos esos vestuarios que él posteriormente llevaría. Estamos hablando de los felices años 20, para que nos hagamos todos una idea, ganaba $7.000 a la semana. Se dice pronto, ¿verdad? No estaría mal hoy en día ganar eso a la semana. Bueno, pues aquí tenemos un poco la relación que hay entre Rodolfo, Natacha y Ala Nasinova, también inmigrante de rusa, que acudió allá, era una actriz, también productora, todas ellas mujeres muy independientes, muy innovadoras y sobre todo con muchísima creatividad. En este círculo se movía Rodolfo Valentino, que ya había empezado también a saber acercarse a esa innovación, a esa creatividad, pero también daría para hablar de todo lo que hacían en el ámbito privado. No exento tampoco de todo tipo de siniestros encuentros, orgías, etcétera. Incluso también líos lésbicos con su propia mujer, Jan Acker, que se liaba con Ala. Con lo cual, bueno, en estas reuniones, todas estas reuniones se celebraban en una zona de Hollywood muy conocida. Él tenía una vivienda, aunque tampoco solía ir mucho, que es Falcon Lair, en la que tuve la suerte también de estar, y también yo quería acudir a Hollywood, entre otras muchas cosas, para saber esos lugares emblemáticos en donde se reunía el propio Rodolfo, ¿no? Bueno, pues todas estas 4 personas que hablábamos antes, Natacha, Jan Acker, Rodolfo, se reunían en el Palazzo Verde, en North Highland, East Hollywood. Con este enigmático anillo, querían saber ese pasado, invocaban muchas noches, aquí en el Palazzo Verde, invocaban a esos espíritus, esas ouijas que realizaban en este lugar emblemático. En este lugar se desarrollaban muchísimas fiestas, como digo, también muchísimas orgías de todo tipo y también sesiones espíritas que estaban tan de moda en aquella época. Y estos 4 personajes se reunían e intentaban invocar a ver qué ocurría. Entre esas invocaciones, por supuesto, aparecía el tema del anillo. Tuve la suerte de acudir a Palazzo Verde. Esto, para que nos hagamos una idea, es un complejo totalmente privado de 8 viviendas. Tuve la suerte también, busqué también el poder llegar hasta aquí. Te abren mucho las puertas, ¿no? Las fiestas, sobre todo, de Hollywood. Las fiestas es un gran contacto para precisamente eso, ¿no? Conocer gente y poder tener oportunidades mágicas como la que tuve. En estas fiestas conocí también bueno, suena un poco, digámoslo así, extraño, morboso, pero conocí a uno de los enterradores del propio cementerio del Hollywood Forever Cemetery y pude localizar también y entablar también una relación de amistad con una productora que se llama Moon Hanson, que por cierto trabaja también con Oliver Stone. A través de esta persona, que incluso vive aquí, en una de estas 8 viviendas, que es un recinto totalmente privado. No sé si recordáis la serie de Melrose Place, ¿recordáis la serie de Melrose Place, algunos que estáis por aquí? Recordáis que era una especie también de recinto privado con varias viviendas dentro de esto, ¿no? Pues es algo así, es esto. La puerta que veíais, esta del fondo, esto está ya dentro, es una foto de dentro, se accede mediante un código, ¿no? Bueno, pues aquí en este lugar realizaban, realmente era un lugar para castings de actores, actrices, lugares de audiciones de aquellos felices años 20, y aquí es donde realmente en una de estas casas, propiedad de Natacha, se reunían con Rodolfo Valentino y hacían estas prácticas espíritas, como así me comentaron. Se habla incluso que el espíritu, el fantasma de Rodolfo Valentino, se aparece en estos jardines. Hay quien dice que lo ha visto, hay un jardinero que parece ser que así lo vio. Se cuentan muchas de estas historias tan también de la mano como que van con Hollywood. Acudí con el buen amigo Gerardo, el guarda, a ver la tumba del gran Rodolfo Valentino y me contó también muchas curiosidades en torno a él. Bueno, pero vamos a hablar del anillo, que es a lo que estamos, el objeto. El anillo, cuando fallece Rodolfo Valentino, se lo queda Pola Negri. Pola Negri era una especie de fan, amante, una de tantas que tuvo Rodolfo, y bueno, ella decía ser la verdadera mujer de él, el verdadero amor de su vida, nada más lejos de la realidad, porque él, bueno, sí, la estimaba, pero hasta cierto punto. Ella creía que se iba a quedar con todos sus bienes y le legó $1, yo creo que a modo de cachondeo, ¿no? A modo de broma. Pero así lo legó, a Pola Negri $1. $1 y el anillo que
os comentaba antes. Bueno, ese anillo ella lo tenía, en principio todavía no hemos recibido ningún efecto de tal anillo, no ha pasado todavía nada, pero ella queda prendada, después de la muerte de Rodolfo, de Rus Colombo. Rus Colombo era un actor incipiente, también de origen italiano, crooner, incluso también, estos grandes cantantes que van con una banda detrás, tipo Dean Martin, que también era de origen italiano, Dino Martino. Bueno, pues Rus Colombo, un galán de la época, queda prendada ella, ¿no?, de él. Y sobre todo queda prendada por el gran parecido con el divo Rodolfo Valentino. Y le recuerda tanto a él que le dice, es que tienes que tener el anillo. Y le regala el anillo de Rodolfo. Rus Colombo, con ese anillo, apenas una semana después, en casa de un buen amigo productor, viendo unas armas que habían, pum, se le dispara la escopeta y lo matan a Rus Colombo, ¿no? Bueno, ahí empiezan ya los efectos. Empiezan los efectos que había comentado el de la tienda de antigüedades. Ese anillo, por cierto, Rus Colombo, que había sido también pareja de Carole Lombard. Carole Lombard no le gustaba mucho el anillo, siempre se lo decía. Y ella también a veces se lo ponía. Que, por cierto, ella también murió en extrañas circunstancias en un accidente de aviación. Año 41, creo que fue la primera considerada mujer norteamericana muerta en conflicto, puesto que estaba de ayudante de la Cruz Roja. Bueno, el anillo pasa al mejor amigo de Rus Colombo, que se llama Joe Casino. Joe Casino porta el anillo, lo lleva muy bien, todo esto está documentado. ¿Y por qué he puesto este camión? Os preguntaréis. Pues porque lo atropellan con este camión y se lo cargan con el anillito. El anillito pasa al hermano del Casino, que, intuyendo que no tiene ya muy buena fama, lo guarda ahí en la mesita, ¿no?, de noche, en la cómoda, lo guarda en la cómoda. Y una mala noche para el ladrón, pues hay un ladrón que acude a la casa a robar. Entre las cosas que se lleva, os imagináis, ¿no?, el anillo, efectivamente. Bueno, pues la policía lo ve, hay un testigo, lo ven corriendo la noche, saben que han robado, y un policía... Ya sabemos que tampoco en Estados Unidos no son muy amigos del gatillo rápido, pues se lo cepillan a James Willis, que se llamaba el ladrón, y el anillo, pues que lo cogen nuevamente y lo llevan. Ya tenía fama el anillo de Rodolfo Valentino por aquel entonces, y del casino no quiere saber nada del anillo y lo lleva a una tienda de antigüedades. Por si acaso, ¿no? Bueno, en todo este embrollo, en toda esta historia del anillo y de Rodolfo Valentino, van pasando los años. Y, bueno, pocos años después, y Edward Small, que es un productor de cine, dice, vamos a hacer una película sobre Rodolfo Valentino. Y cogen al patinador de moda de la época, que es el que tienes aquí, Jackie Dan. Voy un poco deprisa porque hay muchas cosas por contar. Si queréis que vaya más despacio, me decís. Bueno, ¿más despacio quieres? Vale, voy perfecto, bien. Bueno, Jackie Dan, lo visten de Rodolfo Valentino, era el campeón del mundo de patinaje, y en aquella época era británico, era inglés, de la selección además, y además olímpico. 21 añitos el pobre, ¿no? Digo el pobre porque lo visten de Rodolfo Valentino y sin apenas rodar una semana, luego le tienen que sustituir porque lo visten con las ropas de Rodolfo y con el anillo de Rodolfo Valentino. Tiene una extraña enfermedad de transmisión por comer conejo en mal estado, así es como dicen las fuentes, y una enfermedad sanguínea que acaba con la vida del pobre Jackie Dan, y prosigue la maldición del anillo. Federico Beltrán Masés, bueno, Jaime probablemente sepa quién es, porque es aficionado a la pintura, que le gusta la pintura. Bueno, es un tipo que es muy poco conocido y que conoció en la Costa Azul durante la época en que Rodolfo estuvo por allá también, y conoció a este cubano, de ascendencia catalana, ahora que estamos también tan de moda. Un saludo a los amigos catalanes que me estarán viendo. Bueno, pues Federico Beltrán, un tipo muy, muy, muy interesante y muy por descubrir, porque pintó muchos de los retratos del propio Rodolfo Valentino por encargo del propio Rodolfo, debido a su gran amistad. En esta pintura que hace para él, aparece aquí Pola Negri, la gran amiga, una de las amantes de Rodolfo, con el anillo maldito o bendito. El cuadro, quién sabe, no sé en casa de quién estará, pero cuidado con el anillo, cuidado con el anillo, que no acaba ahí la historia. Bueno, la historia termina del anillo con Alfred Hahn, veis ahí donde está, se llevó desde la tienda al final a un banco, a una bóveda de un banco del Banco Central de Los Ángeles. ¿Y quién es Alfred Hahn? Pues un ladrón de bancos profesional
que se llevó bastante dinero y entre ellos el anillo. Y por supuesto le pillaron. Él no lo mataron, pero él dijo que le habían pillado por culpa del maldito anillo. A partir de entonces se pierde la pista del anillo, se dice que sigue estando en las dependencias de un banco, pero yo realmente no he podido contrastar esto, pero bueno, la gran leyenda curiosa, ¿no?, que puede ser toda una serie de casualidades, pero sin duda curiosa, del anillo de Rodolfo Valentino. Aquí vemos el cuadro completo, bastante chulo, ¿no?, intrigante, ¿no?, el cuadro completo de Beltrán Masés, que acabó sus días en Barcelona, por cierto, después de volver de Estados Unidos. Bueno, hablando con Gerardo, esto es una foto real del propio funeral de Rodolfo Valentino, que murió a los 31 años, año 1926, por una fuerte peritonitis que tuvo después de rodar, antes de terminar la presentación del Hijo de Cáiz, de la segunda parte de El Cáiz, en el Hotel Ambassador de Nueva York. Lamentablemente el hotel hoy desaparecido, ya que fue demolido. Bueno, pues se dice que de una peritonitis, hay quien dice que fue envenenado por arsénico por un marido celoso. Puede ser también, no puede ser. Bueno, la Dama de Negro. Hay una leyenda que habla de la Dama de Negro que siempre aparece y aparecía delante de la tumba de Rodolfo durante muchos años. Esta historia de Ditra Flamé me la contó Gerardo, el propio señor de origen mexicano que está ahí también, que cuida, que lava, que pone flores frescas a Rodolfo. Y me contó la historia muy bonita, que voy a contar rápidamente, de Ditra Flamé. Ditra Flamé era una niña que su madre también era fan, y tantas fan que tenía Rodolfo, y recibía muchas cartas, ¿no?, de esta niña, y en un momento dado pues esta niña se pone muy enferma y, bueno, así de espontáneo era Rodolfo, y fue a verla, a la niña, al hospital, y en el hospital le dijo a la niña: no te preocupes porque tú vas a salir adelante y no te vas a morir, está la niña gravemente enferma, pero si yo muero, cuando yo muera, quiero que me hagas compañía porque me voy a sentir muy solito. Bueno, a la niña estas palabras la reconfortaron y tuvo la suerte de salir adelante, y la niña luego creció. Entonces se dice, me contaron allá, que la misteriosa Dama de Negro no era ninguna de sus amantes, ¿no?, que iba a verlo a poner flores todos los días, sino que era la niña ya mayor, Ditra Flamé, que hasta el último de sus días fue a depositar flores frescas a la tumba de Rodolfo. Por cierto, la tumba, el nicho que hay ahora no es el que había, puesto que llegó un momento dado que por algún tipo de impago, no lo sé muy bien qué tipo de cláusula había, se dejó tenían que trasladarlo ya a una huesera general porque no podían mantener ese mausoleo. Y hay una celebrity anónima de Hollywood, que no se sabe todavía quién es, o no me quiso decir quién es, que bueno, pues costeó la tumba, el nicho que podemos ver ahora, y gracias a esa persona anónima que pagó los costes podemos hoy visitar y poner un penique, como tuve la suerte de poner en la tumba de Rodolfo, del divo Valentino. Y como curiosidad final, pues el propio Benito Mussolini llevó a un camisa negra de aquella época para darse propaganda, porque Mussolini era un gran amante del cine, para dar propaganda al régimen, y este tipo que vemos en el Corazón Alto fue expulsado inmediatamente del recinto. Pero sin duda una imagen que yo creo que es muy poco conocida y que pone los pelos de punta, vamos, sin lugar a dudas. Bueno, otro de los objetos son las máscaras, ¿eh? A todos yo creo que es algo iconográfico, una máscara es algo impresionante. Y lo que oculta esa máscara es un objeto sin duda de poder y muchas veces maligno, como es también esta película que siempre me gustó del relato de Edgar Allan Poe, La máscara de la muerte roja, ¿no? ¿Recordáis la película? Yo creo que es de años 60, una peli bastante chula, que habla también de plagas, habla de cómo los ricos se encierran en sus castillos mientras que el pueblo se muere por esta plaga, pero que la máscara, la muerte, ellos no escapan de esta máscara. Bueno, es una película muy interesante, muy alegórica, y hablando de máscaras, me apasiona, sin lugar a dudas, Eyes Wide Shut, que es la peli de Stanley Kubrick. A mí Stanley Kubrick siempre me ha apasionado. Una vez fui a dar una charla sobre Kubrick y había tanta gente en los pasillos que me quedé impresionado. Y pregunté, ¿qué ocurre? Pensaba que había pasado algo. Dice, no, que van a hablar de Kubrick. Y digo, joder, voy a hablar yo. Bueno, pues sin duda alguna, ¿no? Pues Kubrick tiene algo, ¿no? Tiene un magnetismo especial. Y sobre todo esta película tiene muchas alegorías, muchos mensajes ocultos que daría para mucho, pero sin duda pues fui detrás yo del origen de estas máscaras, ¿no? Que me parecen también como objetos tremendos y preciosos, ¿no? No me digáis que esto no impone, ¿no? Totalmente, sin duda, un objeto maldito también
por todo lo que oculta y todo lo secreto o discreto que albergan muchas de estas sociedades. Bueno, para ello acudí, como no, a Venecia y me pude entrevistar precisamente, qué bonito, podíamos ir ahora, ¿verdad?, a dar una vuelta. Pero bueno, también hay que decir que hay mucha humedad, salí de ahí con las rodillas con ganas de irme, mucha humedad, ¿no? Sobre todo en invierno, que es cuando estuve. Bueno, pues vemos aquí, ¿no?, qué impresionantes máscaras, qué bonitas son todas. Aquí vemos, fijaos cómo es igual, en el libro de Edgar Allan Poe, la máscara de la muerte roja. Y aquí otro fotograma de la película, nuevamente podéis ver ahí la máscara en cuestión que me parece que me persigue, allá por donde voy, ahí a vuestra derecha, ¿no? Bueno, estas máscaras me sonaban a mí. Ahí va, si son las de la peli de Ice Was Sad. Claro, efectivamente, eran las de la peli de Ice Was Sad. Entonces, bueno, concerté una entrevista, fue magnífico, fue maravilloso, hablando de todas estas enigmáticas máscaras, con precisamente quién las hace y quién las hizo para la película, que no es otro que Sergio Boldrin. Ya sabéis, los que igual me habéis seguido un poco en otras charlas, mi pasión por Italia, y la verdad que tanto tiempo que he recorrido ese país que me apasiona, y Sergio Boldrin me comentaba cómo fue la elección de esas máscaras y por qué, ¿no? Y también la relación que tienen con muchas órdenes o sociedades secretas del propio Kubrick. Bueno, las máscaras, tengo por ahí, lo puse en la radio también, la entrevista íntegra, pero os comento rápidamente. Las máscaras las eligió el brother-in-law, que me decía él, el cuñado de Kubrick en persona, por orden de Kubrick. Cada una fue elaborada a mano y, vamos, un lugar que yo recomiendo magnífico, que se llama la Bottega di Mascarelli. Hay máscaras para todos los gustos, También digo que hay algunas que son un poquito caras, pero bueno, muy recomendable. Bueno, hablando de máscaras, como no, qué iconografía más potente la de Michael Myers en Halloween, ¿no? Esa máscara que parece otra cara superpuesta, o la de, como no, Viernes 13, que, si recordáis, Jason Voorhees tarda un poco, tarda alguna secuela en ponerse la máscara de hockey, Al principio no la lleva. Bueno, son muy, muy, muy potentes. Pero, ¿y si yo diría que las máscaras tienen que ver con psicosis? Hay una maldición ahí. Diríais, ¿por qué? ¿Qué momento una semana, para rodar esto, con Janet Leigh? Bueno, todos recordáis Psicosis, pero nadie recuerda a Robert Bloch, que fue quien lo escribió. Todos, pasó a la historia un año después, cuando la adaptó su libro el propio Hitchcock, ¿no? Pero nadie se acuerda de Robert Bloch. Bueno, Robert Bloch se inspiró en una historia real sobre un tipo que usaba máscaras. Esto es La Matanza de Texas, que también se inspiró en el tipo que luego posteriormente encarnaría Norman Bates, más psicológicamente, ¿no?, que visualmente. Pero fue Ed Gein. La historia de Ed Gein, el hombre de las máscaras humanas, inspiró a Hitchcock, a Robert Bloch primero, no lo olvidemos, y Hitchcock después, para hacer Psicosis. Bueno, ¿qué pasó con Ed Gein, no? Ed Gein era un tipo que vivía en una granja. No sé si conocéis un poco la historia. ¿Conocéis la historia de Ed Gein? Bueno, era un tipo granjero de que vivía en las afueras de un pueblecito y muy poco hablador, no como yo. Cierto día estaba en una tienda, en un bar, mejor dicho, tomándose algo, y bueno, pues con uno del pueblo que conocía de toda la vida, el del pueblo, pues le vacilaba con una de las chicas que había por ahí, que se miraban, que la miraba, que no sé qué. Y cierto día esa chica desapareció, la verdad que no se volvió a verla más. Y comentándole un día, como siempre le estaba vacilando este ferretero, le dice a Ed: bueno, esta chica, ¿qué? Dice que mucho la mirabas. Dice, igual podía haber sido, quién sabe dónde estará, podía haber sido tu mujer en un futuro, ¿no? Porque nunca, no sé, creo que había feeling ahí, ¿no? Le estaba un poco chinchando. Y Ed Gein, de buenas a primeras, que nunca fue un hombre de muchas palabras, bastante enigmático, le contestó: está en mi granja, ¿no? Algo que era muy extraño esa respuesta, puesto que esta chica iba desaparecida un tiempo y nadie sabía nada de ella. Le extrañó esto y se lo comentó al sheriff del lugar. Todos nos imaginamos un sheriff como el de la serie Fargo, en esos parajes. Y aquel sheriff, pues oliéndose la tostada, fue a hacer una visita a Ed Gein. Y al ver a Ed Gein le dijo: bueno, ¿dónde está esta chica que dices que está en tu casa? Y dice: sí, está en el granero, como si no pasara nada. Y al abrir el granero se encontraron esto que veis aquí detrás, que es la pobre muchacha, pues abierta sin canal. Y bueno, pues alarmante final, ¿no? Y trágico final.
Posteriormente, al investigar, al registrar la casa, pues descubren pues todo tipo de artesanías, atención, con piel humana, con huesos, etcétera. No es que habría cometido muchos asesinatos. Aquí vemos unos ceniceros que había elaborado con calaveras. No es que había hecho mucho, no es que había matado mucho, sino que había desenterrado incluso cuerpos para hacer estas artesanías. Pero la pobre chica pues se encontró con este tipo en un momento inadecuado. Bueno, ocurrió que inmediatamente lo ingresaron a un centro psiquiátrico y murió apaciblemente, siendo un jardinero que nunca levantó la voz. Esto sí que pone los pelos de punta, ¿no? Acabar sus días como un viejecito bonachón. Bueno, el caso es que encontraron, entre todos en este museo del terror, encontraron una máscara completa, hecha de piel humana, que es la máscara que se pone Heather Leigh en La Matanza de Texas, y es posteriormente lo que también se inspiró en Psicosis, sobre todo por un detalle, que había una puerta que estaba cerrada. La policía eso también le extrañó. Había una especie de puerta tapiada, mejor dicho. La echaron abajo y encontraron una señora en una hamaca que estaba de espaldas. Y al girar la hamaca, ¿no os suena esto? La madre de Norman, ¿no? La madre de Ed Gein, que lo había tenido siempre atemorizado durante toda su vida, desde pequeño. Una mujer con muchísima influencia sobre él, que lo había dejado totalmente trastornado y totalmente ido, ¿no? Y esa imagen tan grotesca y tan terrorífica, pues a Hitchcock, por supuesto, le pareció genial. Yo estuve en la casa en el Motel Bates, que está dentro de los estudios Universal, y es muy gracioso porque los americanos son así. Cuando vas pasando con una especie de trenecito que te llevan, sale un tipo del motel, como casualmente que aparece por ahí, con un bulto, con un cuerpo, que lo mete en un maletero, y cierra el maletero y te mira. Entonces, eso es magnífico, ¿no? ¿Alguien asiente por ahí? Igual ha estado y lo ha visto. Lo has visto, lo mismo, ¿no? El tipo hace bien su papel, ¿no? Y luego la casa, ¿no?, de Norman, que está un poquito más arriba. La casa ahí parece que se descorre un visillo, ¿eh? Se intuye a la vieja del visillo, en este caso. Bueno, vamos a pasar a otro objeto, un poco así de prisa, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno. Vale, las naranjas, El Padrino. Cada vez que hay una naranja, podemos hablar de alimentos malditos, también, cómo no. Pues las naranjas, cada vez que hay una naranja en El Padrino, estos son todos los fotogramas, que cada vez que aparece una naranja hay una muerte inminente después. Con lo cual, la naranja como elemento también maligno y maldito, ¿no?, por lo que ello conlleva. Bonito este collage, ¿verdad? Bonito. Hablando de naranja también, el globo de Reservoir Dogs. Un globo de Reservoir Dogs. No es un elemento maldito, entre comillas, pero sí es un elemento muy bien metido. Puede ser casual, no lo sé. Por Tarantino, el gran Tarantino, que no deja tampoco detalles en el aire. Y en este caso tampoco dejó en el aire un globo que casualmente pasa por ahí naranja. ¿Por qué? Porque el señor naranja, recordáis que hay diferentes señores de diferentes colores que atracan un banco, será no solo el que muere, porque al final ya sabéis que en Tarantino muere todo el mundo, sino el delator del grupo. Con lo cual era una alegoría, un mensaje oculto por ahí muy bien llevado, muy bonito, que lo metió ahí, ese globo pasar. Luego se le preguntó por ello, la genialidad de Tarantino, y él dijo, no, eso fue casual, que se voló un globo, ¿no? Bueno, otro de los elementos que a mí siempre me han apasionado son las esferas luminosas. Recordáis la serie Starman y la película Starman, ¿no? Año 1984 y 86 respectivamente. Ha llovido. La primera con Jeff Bridges y la segunda con este actor que ahora no recuerdo el nombre, pero que yo creo que todos nos acordamos de esta serie, ¿verdad? La esfera como elemento de dos realidades, ¿no? De dos realidades, la nuestra y otra al margen. Esto me lo he encontrado también en casos que he investigado casualmente, además, como las esferas, como no sabemos muy bien si elementos de unión entre dos realidades o comunicaciones. Como Phantoms, la película que muy interesante, que no es que hable de fantasmas, sino que habla de otras dimensiones. Es una película muy interesante en la que también aparece un tipo así seco, como este tipo que vemos aquí, el gran hombre de negro, el hombre alto, que llamaban, de Tolman, y esas esferas, en este caso de muerte, que perseguían y mataban. Son esferas también luminosas. Bueno, el seco, ¿nos recuerda? Es un caso que también conté hace ya un tiempo en Cuarto Milenio, un reportaje de precisamente, me lo encontré por casualidad, mi coche se avería
y me deja tirado en Candasnos, cerca de Bujaraloz. Me recoge el seguro pues, que se tienen para estas eventualidades de un tipo del seguro, un taxista. No sé si conocéis esta historia que contaba alguna vez, ¿no? Y este tipo me cuenta pues que pues, es un taxista que te recoge, ¿no? Y me llevaba a casa y bueno, pues establece un diálogo de armonía, de buen rollo. Y al cabo de un rato, Javier Enfedaque, el testigo, bueno, pues hablando de fútbol, de política, de actualidad, también deriva en los terrenos del misterio que tanto nos gustan, y me comenta que tuvo un encuentro con un tipo muy raro, muy alto, con sombrero, de aspecto así, como vemos, muy pálido y muy flaco, y bueno, pues me parece tan interesante, voy a ir deprisa porque es un tema muy, muy extenso, que me parece tan interesante que quedo con él y un par de meses después acudo al lugar y comienzo a investigar el tema, ¿no? Y en ese lugar me encuentro pues con no solo este caso, sino otros casos también en Bujaraloz, expediente Bujaraloz, que es tan extenso, y que también había avistamientos de una persona que también iba tras una esfera. Un matrimonio a las 2 de la mañana, después de una cena, se encuentran ante ellos a un tipo que va encorvado detrás de una esfera que está flotando y de repente desaparece esfera y tipo como quien apaga un televisor. Una escena con ropas también como de otra época, ¿no? Una escena, sin duda, pues muy rocambolesca. Y el testimonio de este hombre, al que llamamos el Seco, porque hay muchas personas que lo llaman así con este encuentro de este tipo, un tipo alto que camina de forma mecánica y que cuando se aparece no es para anunciar precisamente buenos augurios. Esto me comentaba un periodista, Alejandro Sánchez, que saludo, que es un gran amigo y gran profesional. ¿Recordáis el programa La Otra Mirada? Un podcast también muy interesante de Andalucía, Onda Digital Andalucía. Bueno, pues él me contaba que los labriegos de la zona, los campesinos de la zona de la Sierra de Gibalto y también creo que era la Sierra de Alhama entre Granada y, creo que pertenece a Granada, y Málaga, los cabreros lo llaman el Seco y lo ven habitualmente. Y su presencia no es precisamente agradable, ¿no? Me he ido un poco del tema, pero sin duda esto es muy apasionante. Una especie de Mothman español. Ya profundizaremos otro día, porque queda todavía mucho que contar. Y la particularidad de esta aparición de este tipo que me contaba era que en un camino totalmente polvoriento llamaba la atención un dato que le ponía los pelos de punta. Y no solo también que los perros estuvieran nerviosísimos, que se pusieran a ladrar, perros totalmente tranquilos, como yo lo comprobé, sino que los zapatos en un camino polvoriento estaban completamente limpios, como recién dados betún, como de charol, algo que le puso los pelos de punta, ¿no? Luego hay otro testimonio en la misma zona de un italiano que me contaba que iba con su furgoneta, vio a este tipo con la misma descripción, pero bueno, puede ser un tipo también raro, extraño. Unos 10, 12 kilómetros más adelante, él se comenzó a ponerse un poco inquieto, no se encontraba muy bien, incluso paró la furgoneta y cuando reanudó la marcha se encontró 10, 12 kilómetros más adelante al mismo tipo nuevamente cara a él. Le dio tanto miedo que giró la furgoneta y volvió sobre sus pasos. Bueno, la historia del Seco sin duda que tenía que aparecer aquí y que me parece impresionante. Este es un fotograma de la recreación que se hizo en Cuarto Milenio de la descripción que daba el matrimonio que quiere estar en el anonimato y hay que respetarlo, y que vio esta imagen, ¿no? Un tipo vestido con ropas no acordes muy bien por nuestra época, detrás de una esfera que flotaba y hombre y esfera desaparecen. En la playa de los Bateles, creo que fue en Cádiz, también hay un caso que JJ Benítez describía de dos tipos que salían muy extraños del agua, que jugueteaban con una esfera y después se convertían en personas totalmente normales y se metían en la ciudad como dos personas, como digo, una pareja normal, ¿no? El contacto de la esfera luminosa con probablemente, quién sabe, otra realidad al margen de la nuestra o paralela, no lo sé. Bueno, hablando de lugares, de objetos, de librerías, de antigüedades, La Tienda. ¿Recordáis esta película, este libro de Stephen King? La Tienda, Needful Things. Un lugar en el que aparece un tipo de las descripciones del Seco precisamente, un tipo alto con sombrero, interpretado por el gran Max von Sydow, y se ponía en este pueblo, a un pueblo totalmente desapercibido, como todos los que les gustan de la América profunda, al amigo Stephen, y se ponía a vender cosas de esta tienda, objetos, con el único fin de enfrentar a unos con otros. Maravilloso libro que imagino también que conoceréis, ¿no? La Tienda. ¿Os gusta, no? Bueno, y hablando de libros, como no,
tantos ríos de tinta que de Lovecraft, el Necronomicon, que si existió, que si no existió, que si la piel humana, que si estaba hecho con tal, pues ha sido también caldo de cultivo para muchas películas, muchísimos libros y pues películas de todo tipo, de todo pelaje. Aquí vemos una alemana del 68, del gran Jess Franco, nuestro Jesús Franco, que aquí pues no se le hace caso, pero que luego vas a Nueva York y ves películas en los estantes de él y te quedas alucinado, ¿no? O, por ejemplo, Evil Dead, con Sam Raimi, con Bruce Campbell, mítico también Necronomicon, que también aparece como libro maldito por excelencia, objeto maldito por excelencia. O también In the Mouth of Madness, una película del 95 con Sam Neill, magnífico, en el que un libro precisamente abre las puertas de otras dimensiones y se desencadena pues la casa de los líos. Y hablando de libros, hay una película que pues me di cuenta por casualidad de este dato, que es muy interesante, bueno, por casualidad, porque me gustan mucho los clásicos y los veo a todo, y bueno, extraigo cosas que creo que pueden interesar. Año 1941, All Through the Night, a través de la noche, con el gran Boogie, el gran Humphrey Bogart, que lo vemos ahí, bien peinado como siempre. Vale, pues aquí este tipo, ¿recordáis la película Con la muerte en los talones, no? Gran Hitchcock. ¿Recordáis cuando emborrachan a Cary Grant, que lo intentan matar y bueno, y luego vuelve a la casa con la policía, ¿recordáis? Y en la casa todo ha cambiado. No están ya la gente que le habían hecho eso, todo ese decorado no ha cambiado. Un gran giro, ¿no?, de Hitchcock, o eso creemos. En A través de la noche ya aparece exactamente lo mismo, con algún otro tinte cambiado. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial, 1941. Hay una quinta columna de alemanes que se meten en sótanos para conspirar e intentar hacer atentados, como así hubo en la realidad, en Nueva York, en los muelles. Y bueno, y descubre Humphrey Bogart, descubre que hay una quinta columna, que hay unos tipos que están operando de forma clandestina y que tienen incluso un retrato del propio Hitler. Estamos hablando de una película en plena Segunda Guerra Mundial, vuelvo a repetir. Bueno, cuando lleva a la policía, todo el decorado ha cambiado exactamente igual, ¿no?, que Hitchcock hizo años después, casi 20 años después, con La muerte de los talones. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con un libro? Bueno, pues en esta película, que es muy interesante, aparece un libro, un diario, mejor dicho, como puede ser esto aquí, que tengo aquí. Y en ese diario aparece apuntado que una chica ha desaparecido y aparece apuntado algo, que es campo de concentración de Dachau. Con lo cual esto me pone los pelos de punta, porque los campos no se liberan o no se tienen conocimiento hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. O una de dos, o fue una pasada del guionista que se vino arriba y una casualidad tremenda, o quién sabe si había cierto conocimiento de que esto realmente ocurría, porque la película es del año 41, con lo cual, ¿cómo os quedáis, no?, si veis esto? Da que pensar, ¿no?, que aparezca alguien apuntado en un campo de concentración y que ponga incluso Dachau, ¿no? Me parece sin duda curioso. Con lo cual, libro maldito o no, guionista o no, diario maldito o no, me parece muy interesante. Un objeto maldito por excelencia sin duda es la botella, el alcohol. Eso es un objeto maldito y en esta película es una de mis preferidas, sin duda Billy Wilder lo desarrolla a la perfección, con un Ray Milland oscarizado y reoscarizado porque hace un papelón, ¿no? Esos deliriums tremens que tiene, ese daño que le hace, cómo acaba con él la botella. Sin duda es un objeto maldito, que no reparamos en ello. Días sin huella, cómo dejaba esos círculos concéntricos, ¿no?, en cada vaso de whisky que se tomaba Ray Milland. Y bueno, y de objetos malditos, como no, el Porsche, el 550 Spider del gran Jimmy Dean. Y esto sí que es curioso, ¿no?, el objeto maldito que es el pequeño bastardo, Little Bastard, que es como así lo llamaron. Bueno, George Barris fue el hombre que tuneó, que ideó el coche del cual se encaprichó James Dean, un coche que por cierto no era el coche que quería James Dean, porque James Dean quería un Lotus, quería otro modelo, pero finalmente como no llegaba el pedido, pues se decantó por el pequeño bastardo. George Barris fue el que lo tuneó. George Barris murió hace un par de años y fue el que ha gestado también la leyenda del pequeño bastardo, porque también hay un libro que hizo él, que parte de la leyenda, de lo que se habla y de los datos que se tienen, también fue porque los incentivó el propio George Barris a través de una novela que se llama Cars of Stars, que es muy, muy recomendable y bastante entretenida. Bueno, George Barris aquí lo vemos con el Batmóvil, ¿no? Batmóvil, que es el hombre que lo hizo, él ideó el Batmóvil y, bueno, pues un tipo muy, muy interesado en los vehículos. Bueno, aquí vemos en la foto el mismo día en el que bueno, pues el pobre James Dean pues se accidenta, ¿no? Hay que decir que
que Alec Guinness, en un restaurante, el mítico Obi-Wan Kenobi, todos lo recordáis, ¿no? Alec Guinness, Sir Alec Guinness, le dijo que no le daba buena espina, ¿no? Ya le vaticinó que no le daba buen rollo el coche, que el pobre James Dean luego pues fallecería. Ursula Andrews incluso también le dijo que no le daba buena sensación, ¿no? El pequeño bastardo. Alec Guinness vemos saliendo de un restaurante en Nueva York. Que no le daba buena espina, que no se montaría ahí, como la cantante también, como Eartha Kitt, no le gustaba el vehículo. Pero él quería disfrutar y quería irse con su coche. Bueno, de ese día realmente hay muchísimas, aquí vemos con Rolf Wederich, hay muchísimas fotografías porque el propio fotógrafo de James Dean estaba ese día ya. Realmente el coche no lo llevaba James Dean, lo llevaba un remolque con una furgoneta en el que iba Rolf Wederich, que era su mecánico, el que lo vemos ahí en la imagen, que por cierto de ese accidente se libró, pero fallecería después en Alemania en un accidente también de tráfico, años después, muchos años, en el 81 creo. Y luego estaba su propio fotógrafo y un conductor de la furgoneta que iban remolcada. Como James Dean llegó un momento en el que ya no podía más, dijo, oye, para ya, que me bajo, que quiero conducir yo el coche, que no aguanto más. Iban a una carrera a Salinas, California, a una carrera de coches amateur, ¿no? Y así que, por eso hay tantas fotos del día del accidente, porque estaba el propio fotógrafo de James Dean allí. Y esta es una instantánea de ese momento. Aquí vemos con Rolf, que por cierto Rolf Wederich en aquel accidente creo que se rompió una o dos piernas, una barbaridad. Y así quedó el coche cuando en un cruce tremendo se dio el semejante golpe con un chaval de 17 y 18 años, el pobre Transpit, Donald Translip, creo que era Donald Translip, sí, Donald Translip, tuvo un accidente con un enorme Ford Tudor, ahí lo vemos también, tremendo en un cruce. Y pues fallecería el pobre Jason. Aquí está el Ford, como quedó, ¿no? Como vemos aquí. Pues instantáneas de aquel día, ¿no? Es tremendo aquello. Y bueno, el caso es que se dice que la maldición de Mayla Nurmi, que maldijo el coche porque se había llevado por despecho, porque James Dean había hablado mal públicamente de ella. Esta era la chica que, pues que aparecía en series de televisión y además era, pues bueno, muy... la diva del peor director del mundo, que era Ed Wood, ¿no? Hay una película también muy buena sobre este tema. Bueno, pues ella vaticinó que iba a morir, pero por despecho, ¿no? Porque quería que muriera, según dicen, que algunos la culparon a ella. Bueno, antes de pasar a Duel, decir precisamente algunos de los detalles, ¿no? curiosos de este siniestro. Tengo por aquí también algún detalle que yo creo que os va a encantar. Bueno, encantar, que es una auténtica tragedia. Bueno, realmente el vehículo quedó, pues como veis, ¿no? Pues siniestro. Lo que es la carrocería se expuso en diferentes lugares, que ya veremos a ver, y en la primera víctima ya se la cobró al transportarlo en el transporte, porque cayó sobre un mecánico y a uno le rompió una pierna y luego a otro se lo cargó directamente, ¿no? Y hubo dos cosas aprovechables del vehículo, tres, digámoslo así, que una fue el motor, que se la quedó un piloto que se llama Troy McHenry, que murió en un accidente con ese mismo motor, por ahí vino la leyenda también, y William Escrit, que obtuvo la transmisión, que se le quedó bloqueada y tuvo también un terrible accidente del cual afortunadamente salió vivo. Todo esto un año después, con lo cual Hollywood iba alimentando una y otra vez esta leyenda del pequeño bastardo. Incluso también el propio garaje del propio Barris, cuando tuvo la carrocería en su garaje, sufrió un incendio y todos los coches quedaron calcinados, menos la carrocería del propio pequeño bastardo. El pequeño bastardo estuvo expuesto también en varios institutos, uno en Sacramento, otro creo recordar, no sé si fue en Chicago, no recuerdo ahora. Bueno, en uno de estos institutos cayó sobre un chaval que le rompió la cadera y en otro también uno intentó robar el volante para llevárselo como gran fetiche y se llevó un corte en el brazo que casi lo pierde, ¿no? Con lo cual la leyenda alimentó que el coche estaba maldito y que nada bueno pasaba en él. Llega a tal punto la leyenda que incluso en uno de estos transportes, porque lo llevan también para educación vial, para la policía, en uno de estos transportes que se llevan el vehículo, pues el vehículo desaparece para siempre y no se ha vuelto a saber nada del vehículo, con lo cual la leyenda lo ha alimentado. Hay muchas casualidades dentro de este tema, pero sin duda hay que decir las cosas como son, que también fue alimentado por el libro del propio Barris, Cars of Stars, pues para darse también bombo y platillo, ¿no? Con lo cual, pues es una de las grandes leyendas. Más vehículos malditos.
¿Recordáis la película El diablo sobre ruedas que tenemos aquí detrás? Duel, una de las primeras, ¿no?, del propio Spielberg. Magnífica ambientación donde un camión con un tipo totalmente que no aparece en ningún momento, el tipo no se le ve, atosiga, amedrenta, amenaza y agobia a un pobre comercial que va con su vehículo y lo está persiguiendo toda la película para matarlo. Una película con una atmósfera magnífica. Yo creo que os gusta a todos, ¿no?, los que estáis aquí. Esta peli, conocéis, ¿verdad? Bueno, pues también Vehículo Maldito, porque no se sabe. Películas de vehículos malditos hay varias, como Asesino Invisible, The Car, una película de James Brolin, que hace de sheriff, de bueno, en la que también este Cadillac, creo que era un Cadillac Mac 3, era un Lincoln, bueno, perfectamente tuneado, mata todo lo que se pilla por el camino, mata ciclistas, mata personas, y en ningún momento se ve el conductor, es una especie de cristal anaranjado, biselado, y va atropellando a todo el mundo. Una película que también tiene un punto año 77, un punto tremendo, ¿no?, lo que son los vehículos, las maquinarias malditas y malignas, ¿no?, sin lugar a dudas. Una película muy inquietante y que con poco, la verdad, que está entretenida. ¿Conocéis esta peli? Sí, dicen por aquí, alguno. Cómo no, Christine, esta sí, ¿no? Esta es más conocida, John Carpenter, año 86 o 88, no me acuerdo ahora. Mítica, ¿no? Christine. Recuerdo que en el tráiler ya decía, se cobró su primera víctima en la cadena de montaje. Christine era celosa. Christine solo era amiga de su dueño y no quería para nadie, ¿no?, que no fuera para nadie. Christine es un personaje, pues, magnífico, ¿no?, muy bien logrado y con personalidad. John Carpenter logra dar personalidad propia y coqueta incluso, ¿no?, a este vehículo tan bonito, tan chulo y tan rojo. Pero maldito. Como Death Proof, también una de las pelis de Tarantino, en el que, pues tremendo, ¿no?, hay este vehículo del conductor malvado, pero el vehículo ya de por sí pone los pelos auténtica de punta, ¿no? Este peli Death Proof con un aire vintage, pues muy tarantiniano, ¿no? También hay una peli muy bizarra que se llama Yo compré una moto vampiro, película británica, en el que el faro hace las funciones de boca, un faro roto con esos cristales, hace de dientes. Una película que es muy graciosa, que yo me lo paso muy bien cuando la veo, y que es una peli que habla de un motorista accidentado que su alma, su espíritu, se utiliza de vehículo en esta moto, ¿no? Tremendo. Y como ahí hablamos de maquinarias, también no quería dejar atrás qué magnífico eslogan: por las escaleras, por el amor de Dios. Bueno, pues un ascensor inteligente, una película, pues no sé si es danesa o noruega, ahora no recuerdo bien, una película europea de principios de los 80, magnífica, maravillosa y que es muy original, ¿no? Y es una peli que a mí siempre me ha gustado. Vamos, un ascensor totalmente maldito. Esos ascensores que yo creo que todos hemos vivido, esas maldiciones, ¿no?, de ascensor, sobre todo cuando hay un vecino que está continuamente preguntando cosas que no te apetecen responder. Bueno, pero vamos con los muñecos. Eso es lo que estabais esperando ya, ¿verdad? ¿Qué tienen los muñecos, verdad? Pediofobia. Yo creo que tenemos todos, ¿no? Un poco. Yo creo que no hay nada. Una vez realmente me asusté muchísimo cuando en una casa de unos tíos había una muñeca al fondo del pasillo a media luz. Dios mío. Te levantabas al baño y no querías salir. Y no mires, pero siempre mirabas a la muñeca. Sí, tremendo, ¿no? Porque da ese aspecto, es en esa frontera de lo humano, en esa frontera plástica de ese rostro inerte, que sin embargo en cualquier momento puede cobrar vida con esa inexpresividad, que en cualquier momento estás esperando a que algo se mueva, ¿no? Pues ese miedo intenso tiene nombre, que es la pedofobia, y ha dado rienda suelta a muchísimas películas muy interesantes, sobre todo las clásicas, que vamos a tratar también aquí de recuperar. También hablando un poco de lo más reciente, ¿no? Annabelle. Bueno, para la película fueron un poco las cosas como son, cabritos, porque no pusieron a la auténtica Annabelle de trapo, sino que pusieron la chunga esta que hicieron, ¿no? Porque la verdad que ¿quién tiene una muñeca así, no? Y además es enorme, muy chunga. Bueno, pues la muñeca como vehículo de posesión de una entidad maligna que se apropia de ella y le hace cobrar vida. A través de ella, pues realiza esos manejos que a nadie nos gusta. Bueno, realmente la historia real, nos trasladamos a 1970, un colegio mayor con dos amigas enfermeras que comparten piso
y tienen una muñeca que es la muñeca que vemos a vuestra derecha, que es la muñeca de trapo. Esta muñeca de trapo comienza a cambiar de sitio, comienza a moverse, con lo cual su dueña pues empieza a tener miedo, dice, esto aquí algo ocurre, ¿no? Entonces ven que realmente la cosa cada vez va a más, incluso pues un compañero de la universidad acude una noche a dormir allí y despierta con la muñeca encima y arañado. No sabemos si fue la muñeca o no, pero el caso es que apareció así. Otro episodio también, que es no sé si este mismo chico u otro, tiene también una parálisis del sueño, que también es tan interesante, la parálisis del sueño, médicamente también probado, pero sin duda inquietante, es un momento casi hipnótico, ¿verdad?, en el que no te puedes mover, pero eres en cierto modo consciente de lo que ocurre a tu alrededor. Pues bien, en ese momento, en esa parálisis del sueño, siente que la muñeca le está agrediendo, le está ahogando. La muñeca de trapo en todo momento. Acuden a un exorcista, a una persona que se dedica a estos temas y dice que es el espíritu de una niña de 7 años que ha poseído la muñeca, tal y cual. La cosa no se acaba ahí, va cada vez a más, los fenómenos cada vez van a más, los ruidos, los movimientos de objetos, y finalmente a quien acuden a Ed y Lorraine Warren. El matrimonio Warren, conocido, él falleció, ya todavía imparte alguna que otra conferencia, ya mayor, pero allí acuden y constatan que efectivamente que la casa parece ser que es la que está, no sabemos si poseída o por ahí hay que exorcizar, y se llama un sacerdote para ello, el sacerdote de confianza de los Warren, que realiza aquel exorcismo con casa, muñeca y adolescentes o jóvenes dentro todos. Y a partir de entonces, la verdad, de este año 70, cesan los fenómenos. Pero la muñeca se convirtió en un auténtico icono y en el museo de los propios Warren está allí guardada en una cajita, en una urna de cristal. Se puede visitar, incluso también se puede ver si pillas tiempo y horario de visita, porque siempre está ahora más visitado que nunca, y se puede ver ahí la muñeca de trapo que hizo de las suyas. Por si acaso, tapadita, que nadie abra y se la lleve, que nunca se sabe. La ventriloquía, volvemos a esto, ¿no?, que viene de hablar con el vientre. Tremendo. Yo creo que a todos nos pone de punta que alguien hable un muñeco, y más, sobre todo, si lo hace José Luis Moreno, es una cosa, ¿verdad?, que se ha perdido. Ya no gusta, no hace gracia, porque antes yo creo que se volcaba en el muñeco todo aquello que el autor no quería decir en persona, de motu propio, pero lo volcaba en el muñeco para así hacer esas gracietas que hoy en día ves estos vídeos y dices, pues vaya, cómo han cambiado los tiempos. Hoy en día, como se dice de todo, y con el Twitter y eso, ya el muñeco pues se aparca. El gran ventríloco fue Edgar Berger, que con sus 2 muñecos, sobre todo Charlie, Charlie McCarthy fue el de la chistera, fue tremendo, y luego Mortimer Snell también tuvo su éxito. Un auténtico artista, ¿no? Decía la hija de Edgar Berger que el muñeco tenía vida propia. Algo increíble. Voy a quitar el sonido de esto que me está sonando. Decía que tenía el muñeco que tenía vida propia, porque el muñeco dormía en su cama. Lo cuidaba Edgar Berger como parte de la familia, incluso, ¿no? Sobre todo a Charlie McCarthy. Y este muñeco Charlie dormía en una cama y el cabrito del padre lo ponía en la misma habitación que la cría. Joder, hace falta también ser... Y dice que la hija siempre, al final se acostumbró, pero dice que lo miraba y que incluso se le veía cómo se movía. Cambiaba de postura, parece ser, para dormir, pero que siempre le inquietó. Cosas de niños, ¿no? Pero ella dice que se crió con Charlie McCarthy, con el que incluso a veces lo escuchaba y hablaba con él. Esto es magnífico, ¿no? Y a veces incluso tenían sus discusiones, como se tienen con un hermano, por supuesto también muchas veces prácticamente alentado por el padre, que los desayunos ponía la voz de Charlie, pero que incluso insultaba a la propia chavala, ¿no? Es increíble. había riñas entre ellos. Esto es curioso. Hay una leyenda por ahí por internet totalmente falsa que habla de que había un antiguo ventríloco, que era Henry Rox, que era el nombre artístico, alemán, que trabajaba con un muñeco que era un niño fallecido, totalmente falso. Ahora están también tan de moda las creepy no sé qué, estas historias que corren por internet. Lo que sí que es cierto que este ventríloco existió y que tenía un muñeco pues simplemente que era muy feo, porque vemos aquí lo feo que es, el muñeco da un miedo que no veas, ¿no? El muñeco este. Pues este hombre fue muy famoso también en la época, muy circense, pero nada más lejos de la realidad. No era ningún
ningún cadáver de ningún niño con una máscara, nada. Pero sí que es, sin duda, espeluznante. Chucky, ¿no? Todos conocemos. Bueno, pues esto es muy interesante porque Don Mancini, el que vemos ahí, el que creó Chucky, lo creó en la universidad, en UCLA, para un experimento sociológico, ¿no? Para ver cómo reaccionaban los jóvenes ante este espíritu accidentado que se volcaba y se metía en el juguete de la época de moda en aquel momento. Fue un impacto tremendo, lo que pasa que el propio Don Mancini dice, con los años ya, la novia de Chucky, hay un montón de entregas, pues esa fórmula ya no funciona, ¿no? Y ahora ya pues se ha volcado más hacia el humor, por así llamarlo. Pero en su día esto sirvió para hacer un trabajo en la universidad muy interesante y se realizó a través de esta película que la realizó con 22 años, ¿no? Don Mancini. Impresionante el talento creativo. Bueno, la primera película que hay un muñeco es esta, que es de Grit Gabo, con Eric von Stonheim, ya en cierto declive, con un muñeco que aconseja al propio Eric sobre sus amoríos. Aconseja sobre... Bueno, es una especie de Celestino muñequil, ¿no? Sobre sus... esto. Aquí vemos cómo se asoma, cuidado, con esa raya en medio. Pero sin duda, una de mis películas favoritas es Dead of Night, que son varios relatos dentro de una misma película. Año 45. Magnífica película. Tremendos personajes y tremendas interpretaciones. Cómo este ventríloco... no se sabe ni confunde al propio espectador e incomoda al propio espectador cuando el muñeco se apodera totalmente de su personalidad. No sabemos si el muñeco tiene vida propia, si es él el que habla, si no es él el que habla. El caso es que crea en el espectador, tiene la capacidad esta película de crear en el espectador incomodidad en el show que está realizando en público, porque el muñeco se está revelando y está diciendo cosas incómodas para todos en un momento dado. Con lo cual, es una película magistral, o un corto dentro de esta película que se llama El muñeco del ventríloco, dentro de este Dead of Night, año 45 nada menos, muy recomendable, de unos 25 minutos, que yo os lo recomiendo que lo veáis porque se puede localizar por internet. Es magnífica esta película, cómo llega a apoderarse el muñeco de la persona. Hay una frase clave que incluso la apunté, que dice que, hablando el muñeco, ¿no? Dice... con otro ventríloco que había invitado, dice, ¿es usted uno de estos tipos que pone voz a un muñeco, no? Dice, sí, así es. Dice, como yo hago con él. O sea, increíble, ¿no? Entonces llega un momento en el que te confunde incluso y te adueña, ¿no? de ese poder de magnetismo. Vamos, magnífico. En The Dummy también el muñeco es una especie de adaptación, año 62, con el gran Cliff Robertson. También hay un juego de espejos, el espejo también como... objeto maldito por excelencia, en el que a través del muñeco también se apodera de la situación y le hace dudar a él. Hasta tal punto que hay un giro final precioso. En la anterior, el giro final es que el propio ventríloco se convierte en muñeco, en hombre muñeco, por así decir, con su propia voz, pero en ser humano. En esto, el giro final, que es perfecto, es que el ventríloco ya no es Cliff Robertson, el que vemos en la imagen, sino que es otro ventríloco diferente, y el muñeco acaba siendo la cara muñequizada, no sé cómo decirlo, del propio Cliff Robertson, con lo cual es un giro magnífico dentro de una disputa entre muñeco y hombre tremenda, una disputa mental, ¿no? Porque es la propia personalidad desdoblada, volcada en el soporte físico de un muñeco inerte, o eso creemos. Hay otra también, dentro de estas historias asombrosas, de esta dimensión desconocida, creo que se llama en España, años después también, de Twilight Zone, del año 63, con Telly Savalas, todos conocéis, el actor calvo, en el que hace de padrastro horrible de una niña que está casado con su madre, pero no es hija de él, y le hace la vida imposible, no la quiere para nada, y vuelca sus iras también contra ella y contra la muñeca. Y la muñeca le amenaza y le dice, te voy a matar. Bueno, la muñeca no lo puede ni ver. Pero él cree que es todo un truco, que es una broma, pero no, la muñeca realmente le habla, o él siente que le habla, y está continuamente esto. Entonces, no sabemos si es que la muñeca está poseída y tiene vida propia, o lo que nos dice al final, que es un apunte muy interesante que ni yo había caído. Bueno, la muñeca lo amenaza, le dice que lo va a matar, él intenta acabar con ella, intenta romper, no puede romperla. Finalmente la pisa sin querer a la muñeca que aparecía por ahí, en el suelo, la pisa, cae por las escaleras y muere. Y la muñeca cae así al lado y le dice... ya sabías que te iba a matar, o sea, hasta el último momento. Bueno, pues luego hay una voz en off muy interesante que dice que la muñeca realmente es la niña
la ira de la niña hacia él volcada, esa personalidad, como la niña es débil, a través de la muñeca, para obtener más poder, la propia niña quiere acabar con el hombre que hace la vida imposible en casa a su madre y a ella. Con lo cual, a nivel incluso, no sé, de guión, y me parece inteligentísimo ese giro de que sea la propia niña y no la muñeca, la niña volcada en la muñeca para acabar con esa situación. Bueno, me parece magnífica, hasta películas seguramente para todos desconocidas, ¿no? Intento traer algo que no. Bueno, luego hay otra también, año 36, que en este caso son muñecos, más que muñecos, son diminutos, ¿no? Como las personas diminutas, que ya aquí hubo un intento bastante acertado de hacer esto, que lo veríamos años después con total éxito en El increíble hombre menguante. Magnífica película, año 57, pero ya en el año 36 aparecían estas cosas. Año 58, a rebufo del increíble hombre menguante, aparecen estos muñecos malditos que acaban con la vida que son muy malos, que acaban con la vida de varias personas, pero son, más que todo, son personas diminutas, ¿no? Muñecos diminutos. El ataque de los muñecos estos, madre mía, qué miedo dan. Además, con cuchillos y todo, como pinchan. Hubo otra también, carcelaria, esta es un poco más densa, Devil Doll, de año 64, de menor calidad, pero también reseñable. Y, como no, el gran Boris Karloff, ya en el declive de su carrera, en esta película, la House of Evil, en el que una casa de muñecas, cuando él muere, pues estos muñecos malditos van matando a todo chichifú, ¿no?, que se dice. Y también hay una especie de música en el que los activa estos muñecos, y son unos muñecos que dan bastante miedo. Bueno, no son muñecos, pues ya son objetos, son momias. La momia, como no podemos olvidarnos de que es algo maldito, ¿no?, y totalmente maléfico. Yo recuerdo también haber visitado la tumba de Tutankamón ahí en Valle de los Reyes y, joder, pues da miedo, ¿no? Joder, incluso da tocarlo. Como han hablado tanto de eso, no pasó nada, pero bueno, aquí estamos hablando de maldiciones. Y, como no, Frankenstein también, como elemento también maléfico o benéfico, porque la tortura de la maldición de las horas de maquillaje que recaían sobre Boris Karloff, más de 15 horas para hacer Frankenstein, año 31, impulsó precisamente muchos de los derechos de los actores, porque gracias a la protesta de las quemaduras que sufrió el propio Boris Karloff, se creó el sindicato de actores mediante Eddie Cantor. Pero bueno, esto es otra historia, pero sin duda interesante. Bueno, hasta aquí yo creo que un repaso por maldiciones, por muñecos, por seres y por todo tipo de personajes. He corrido todo lo que he podido para no quitar tiempo a nuestro siguiente compañero, y espero que os haya gustado. Si queréis alguna pregunta, yo encantado, alguna duda que tengáis o alguna curiosidad que me queráis preguntar, yo encantado, porque hubiera estado otra hora más hablando. Gracias por todo. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis decir algo? ¿Nada? ¿No os ha gustado nada? ¿No? ¿Qué os ha llamado más la atención? A ver, decidme algo. Yo creo que... Espera. Yo creo que es que nos has asustado más que otra cosa, ¿eh? Ahora los que tenemos niños vamos a ir a casa y vamos a ver los muñecos un poco de manera diferente, ¿eh? Sí. Pero bueno, gracias, Mikel. Como no, esperamos que estés aquí pronto con nosotros para continuar con esta conferencia. Y bueno, esperando que no se convierta en un objeto maldito, sino todo lo contrario, que sea un objeto que te dé buena suerte. En nombre de la Asociación Amigos del Misterio de Cantabria, te llevas un trocito nuestro y te hacemos entrega de nuestro emblema. Maldito, sin lugar a dudas. No, esperemos que te dé buena suerte y te lleves un trocito de Cantabria de nuestra parte. Muchas gracias. Haciendo un número que queda libre y bueno, quién sabe si te lleva la buena suerte.